Nosotros les saludamos con mucho afecto y las percepciones del clima. Pues hace bastante frío en la capital de la República, ¿verdad, compañeros? Son las 6:47 de la mañana puntualmente. Aquí estamos para llevar adelante esta entrega de un periodismo de interpretación bastante objetivo, tremendamente objetivo, como pretendemos ser y que ustedes nos consideren. No ocultamos nada, transferimos todas las verdades que hay que transferir, siempre bajo nuestro eslogan, buscando la verdad. 6:48 de la mañana. Y a esta hora, señoras y señores, uno de los más duros reveses políticos, podríamos decir, recibió ayer el gobierno de Lenín Moreno. Esto con la decisión de negar y archivar su proyecto de ley de crecimiento económico, con el que esperaba obtener al menos 731 millones de dólares en el 2020. Y quería además modificar el funcionamiento de algunas instituciones estatales tributarias, monetarias y de seguridad social. Como dicen, ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido. Carlos Pérez con nosotros en vivo y en directo. Tenga la bondad, como dicen en toda buena casa de costumbres, la puertita, por favor. Con el voto de 70 de 133 asambleístas presentes, la Asamblea resolvió aquello con apenas 6 horas de que vence el plazo para su tratamiento en segundo y definitivo debate. Caso contrario, entraba en vigencia de forma automática por el Ministerio de la Ley. Y ese pálpito yo tuve desde hace algunos días antes, y comuniqué a manera de tertulia interna a mis compañeros de producción. Creo que han buscado el sendero de la aprobación inmediata, lo que hemos dado en llamar pueblo, ciudadanía y periodismo independiente. Lo que se buscaba era que el proyecto entre en vigencia de manera automática con este denominado por Ministerio de la Ley, por el Ministerio de la Ley siendo más castizos. Esta negativa la mencionó inicialmente el asambleísta Vicente Almeida, del Partido Social Cristiano, bajo el argumento que se establecen impuestos que afectan la producción y las ventas de las empresas, así como el consumo y las compras de mayoría de ciudadanos. Posteriormente, Raúl Tello del Badi concordó con Almeida y se sumó con similar moción. Almeida calificó al proyecto como maldito y perverso, qué adjetivizaciones del hombre, porque adolece supuestamente de ilegalidades, de inconstitucionalidades para que el gobierno cumpla los compromisos con el Fondo Monetario Internacional de generar más recursos para el Estado por los créditos concedidos al país y que hay que pagarlos. Obviamente, hay que asegurar desembolsos muy significativos. Los votos que permitieron aprobar esta resolución provinieron de los bloques legislativos Social Cristiano, del movimiento afín al correísmo, Revolución Ciudadana, de los bloques Acción Democrática e Integración, BADI, e Integración Nacional, BIN, y algunos votos de independientes, entre comillas.
comprometidos con alguna consigna, pero independientes, se dicen ellos. A último momento se abstuvieron dos de los independientes, dos de los integrantes del propio bloque oficialista del gobierno del señor presidente Moreno. Así el régimen se quedó únicamente con el apoyo de 32 asambleístas que votaron en contra de esta negativa. Ministro Carlos Pérez, aunque no es partitura que usted debía instrumentalizarla táctica y estratégicamente, eso correspondía a la ministra de Interiores, María Paula Romo, como que no aseguró bien el encargo del señor presidente y las cosas salieron de otra forma. Pero bien, yo me he permitido invitarle, aprovechando de nuestra amistad que ha sido nutrida de mutuas consideraciones y afecto. Señor ministro, me da mucha pena que abandone esta cartera de Estado, porque en usted nosotros veíamos resurgir muchas esperanzas, especialmente de comportamiento ético. Y bueno, si así han decidido, si los compañeros muy cercanos al señor presidente de la República lo veían tal vez con asomo de inconveniente o interferencia, pues han logrado persuadir al señor presidente que estas dimensiones tomen, o simple y llanamente nosotros debemos admitir que usted, por su propia cuenta, y nos va a dar ese parte porque se merece la ciudadanía, que ha visto en usted una expresión de nítida transparencia ética, que es lo que debe importar para el ministerio con mayores renglones de responsabilidad de negocios. Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Antes de pasar a la parte de esta cartera, permítame manifestar mi preocupación por el archivo de la Ley de Crecimiento Económico. Realmente era una ley que beneficiaba a muchos ecuatorianos y la Asamblea pues ha tomado la decisión de archivarla. Eso hace que el señor presidente de la República tenga que presentar una nueva ley a consideración de la Asamblea para que podamos avanzar con el financiamiento del presupuesto nacional. Nosotros estábamos cuidando la dolarización, cuidando a estudiantes que debían pagar unas deudas que tenían, cuidando a los más necesitados de este país, pero lamentablemente no se vio así. En todo caso, el señor presidente es el líder de la democracia y en base a eso él ha decidido aceptar la decisión de la Asamblea y presentar nuevas alternativas. Yendo al caso... Perdone, ¿usted va a integrar las nuevas alternativas o va a hacer un trabajo exógeno de los beneficiarios de su cambio? No, yo no voy a participar de eso, Gonzalo. Este momento yo estoy a la espera de que el señor presidente de la República firme el decreto nombrando al nuevo ministro. La decisión de salir, Gonzalo, obedece a una decisión personal, no fue una decisión de presiones ni una decisión del gabinete. Más aún, el señor presidente de la República ha insistido que yo permanezca frente a esta cartera, pero yo creo que he cumplido con el país, he hecho lo que humanamente ha sido posible dentro de las limitaciones. Se ha hecho mucho aquí y todavía falta mucho por hacer, Gonzalo. Es una decisión, repito, personal y voy a dedicarme a la familia y a lo que venía haciendo yo antes de esto. A mí me dijeron que era una zancadilla de José Augusto Briones. No, de ninguna manera. Por eso.
José Augusto todavía no ha sido nombrado, entiendo que es uno de los candidatos, el señor presidente ya anunciará ¿Hay otros oficialmente. candidatos también? Supongo que si normalmente se analizan, y eso ha sido un proceso normal para cualquiera de las carteras, se analizan varios candidatos, se le da una recomendación al señor presidente de la República y él toma la decisión. Esperemos que en los próximos días, de ahora, mañana, seguramente se firmará el decreto ejecutivo nombrando al nuevo ministro. Yo no me atrevo a pronunciar quién es porque esa es una decisión del señor presidente de la República. O sea, no está todavía... No. Está no. visualizado, tal vez una... Hasta que no se publique el decreto Desde ejecutivo, luego. obviamente no es oficial ningún Desde luego. nombramiento. Bueno, esto analizaremos desde el ángulo eminentemente de conveniencias y de política, pero yo le quiero agradecer, ministro Pérez. Yo sinceramente he sido frecuentemente un periodista enterado del área petrolera, energética, y conozco el historial de este ámbito. Yo he visto en usted una persona verdaderamente transparente. No estimo que me he equivocado en el más mínimo detalle. Usted ha hecho un buen ejercicio administrativo, pero de pronto un cimbrón. Alguien aprieta una tecla y se cambian las cosas. ¿Qué tenía usted previsto para los próximos días y para este presente que va a resultar, de hecho, ha resultado inconsulto, falto de lógica? Pero, ¿qué podría estar ocurriendo tomando en cuenta los intereses que naturalmente se desarrollan y se incentivan al tenor de una nueva designación en la Secretaría de Estado de este capítulo estatal? Sí, Gonzalo. Bueno, si es el ingeniero Briones, tenemos una buena amistad con él y yo creo que de ninguna manera es una zancadilla. Yo creo que el presidente tiene que haber escogido entre varias alternativas. ¿Habían algunas? Habían algunas, inclusive gente que quería entrar por la ventana, Gonzalo. Ah, ya. Y el presidente de la República ha sido muy cuidadoso con eso. ¿Qué es lo que ha pedido el ¿Por señor? eso el resultado de la votación de ayer? No creo No yo. tanto. No creo yo. En otros sentidos podría ser, pero en esta cartera no creo. Lo que sí el señor presidente de la República ha pedido al ministro que venga es que se siga la misma línea, que se siga con los mismos proyectos, con la cartera de proyectos que estaba previsto para avanzar en este sector. Entonces, ese es un reto que el nuevo ministro tendrá junto con los colaboradores que existen hoy en el ministerio, que la gran parte de ellos son gente de primera categoría y que son los que han apoyado la gestión con la misma mística que nosotros teníamos. Durante la gestión, Gonzalo, rigieron ciertos principios como la honestidad, la transparencia y la eficiencia. Y eso es algo que yo creo que se debe mantener. Un funcionario público me dijo, llevo trabajando 36 años en el ejercicio público y le agradezco por haber vuelto a ganar la confianza en el sector público tan perdida por muchos años. Yo creo que si algo me llevo, Gonzalo, es el hecho de haber nuevamente inculcado en los funcionarios públicos el deber de servicio a la nación y el buscar los intereses del país por encima de todo. Correcto. No importa en qué función estemos, no pesan los intereses personales, no deberían pesar. Peor los negocios turbios, y etcétera, etcétera. Entonces, esa es una cosa que se ha dejado muy claro en el sector, luego de que el señor presidente de la República pidió que se fusionen hidrocarburos, electricidad y minería. Fue un reto enorme, es un ministerio complejo. ¿Y en qué estorbaba usted? De alguna manera, con el pálpito que uno a finales de un periodo administrativo se deduce, se colige.
Mire, Gonzalo, yo creo que gran parte del estorbo es el hecho de que nosotros nos manejamos con extremada transparencia y responsabilidad. No se aceptó ningún tipo de insinuación que pueda llevar más allá de los intereses del país. Las empresas que participaron ganaron los concursos de manera limpia, de manera honesta, participando, compitiendo con otras empresas y presentando los mejores beneficios para el país. Empresas solventes técnicamente, solventes económicamente, con los precios justos por los proyectos, por los servicios, y eso es lo que nosotros buscamos. Usted recordará que se hizo el análisis de Naciones Unidas del PNUD, en donde se analizaron los 5 proyectos grandes. Y ahí se encontró muchas cosas, proyectos mal hechos y con sobreprecios enormes. Eso es algo que el país no se puede permitir. Hoy estamos reparando proyectos en los cuales se invirtieron millones y millones de dólares porque esos proyectos no fueron bien hechos y, como le digo, con sobreprecios impresionantes. Usted se llevaba perfectamente bien y combinaban hábitos de transparencia y honestidad con el segundo mandatario del país. Por supuesto, el compañero Otto ha sido un respaldo enorme. Yo estoy seguro que él es una persona íntegra porque así me lo ha demostrado. No tiene ningún interés que igual no sea el interés del país y realmente él nos apoyó mucho, por ejemplo, en la parte de minería. Se involucró fuertemente en eso y el resultado está ahí. Están ya 2 proyectos de minería industrial en producción. El proyecto Mirador de Cobre, que ya fue inaugurado en julio, y el proyecto Fruta del Norte de Oro, que fue inaugurado el día 14 de este mes. Es decir, hay 2 proyectos ya en producción, hay un par de proyectos que están suspendidos por decisiones de las Cortes y ya el gobierno nacional tendrá que analizar adecuadamente eso, a ver qué vamos a hacer, por ejemplo, en Río Blanco. Ya tengo información, y era lo que nos esperábamos nosotros, ya tengo información que la minería ilegal está ingresando en Río Blanco. Eso les pido, por favor, que abran los ojos. Hay que tener mucho cuidado. Ese es el interés, Gonzalo, de no permitir la minería legal, porque la minería ilegal va a ingresar. El señor vicepresidente lo dijo. Los minerales se van a producir sí o sí. Es nuestra decisión si lo queremos hacer de una manera legal, ordenada, responsable, cuidando el ambiente, cuidando la comunidad, o vamos a dejar que esa minería sea ilegal con todos los daños como los que ya vimos de Buenos Aires, Gonzalo. El nuevo ministro tendrá que carecer de esas virtualidades, entre comillas, de canalizar empeños y agigantar tanto la investigación como la contratación y como la explotación de los minerales con este tipo de intereses de por medio. Porque justo en estos días comentaban de usted, señor ministro, los economistas César Robalino Gonzaga, que me merece a mí mi mayor afecto y respeto por su traspaso en líneas de producción estatal o de administración estatal y privada. Y lo propio ocurre con el expresidente de la Comisión de Lucha contra la Corrupción, el señor economista Jorge Rodríguez. Entre Robalino y Rodríguez, economistas bien hechos, decían de usted lo siguiente. Que acaba de dejar el ministerio, es un hombre competente, un buen profesional. Para mí es lamentable. Hombre honesto. Lamentable, además. También, sí, por supuesto. Es lamentable que se haya ido. Créame, yo de presidente hubiese dicho, quédate. Ya voy a dar órdenes al ministro de Finanzas para que te asigne más recursos para que aumente la producción. Y el ministro de Finanzas tiene que saber dónde saca la plata. Ese es el problema del equipo de finanzas. Eso hubiese hecho yo como presidente con Carlos Pérez. Quédese, mi amigo, no se me vaya. ¿Era un sello de honestidad? Sí. ¿Un buen técnico? ¿Qué opina Jorge? Bueno, yo creo que realmente entró ya con un buen nombre. Y mantuvo ese buen nombre que es bastante complicado en un ministerio tan delicado como es. Claro.
Pero a la larga, también problemas de salud, problemas familiares, problemas administrativos como los que plantea aquí César, pues básicamente hacen que tengamos posiblemente un nuevo ministro de iguales características en cuanto a su don de gentes, a su ética, pero no con el conocimiento que tenía por tener su larga experiencia en el sector petrolero. Para el exministro César Robalino, una de las salidas que tiene el gobierno para obtener más ingresos, para no incidir más en esto que pueden considerar como que estamos en palanqueo, a justísimos reconocimientos en favor de su persona y de su actuación al servicio del país, ministro renunciante, es obtener, ¿cómo se va a obtener más ingresos? ¿Incrementando la producción de petróleo o explotando parte del ITT? Esto nos dijo Robalino. El petróleo es una de las variables, de los factores que el gobierno debería utilizar, pero el presidente tiene que autorizar al nuevo ministro de Petróleo a aumentar la producción a 700.000 barriles, que eso es posible. Hoy se está produciendo 550.000 barriles aproximadamente, ¿sí? El presidente alguna vez dijo, en esta zona del Yasuní se puede perforar y explotar y producir petróleo. Yo no lo voy a hacer ni lo voy a autorizar, que lo haga el próximo gobierno. Yo creo que el presidente va a tener que deshacerse de esa afirmación y dar la orden. ¿Por qué? Porque hay un espacio aquí. ¿Para qué? Para crear o atraer más dólares a la economía y también para el fisco. Yeah. Imagínense lo que significa 700.000 barriles diarios más. Son 150.000 barriles más hoy. Ponga a ver el volumen de producción y de exportación adicional. A $55 barril le puede dar 3.000 millones de dólares anuales. No entran en un mes ni en 2 meses futuros, pero en la medida que usted empuja eso, Sí, señor. sencillamente cambian las condiciones financieras del Ecuador y la gente va a decir afuera, ahora sí Ecuador va a tener más plata para pagarme la deuda y las tasas de interés van a tener que ir hacia abajo, ¿sí? Lamentablemente no se puso de acuerdo el señor Pérez con el señor ministro de Finanzas. El ministro de Finanzas, yo sé que tiene problemas, está en su escritorio diciendo de dónde saco plata, etcétera. Yo entiendo el problema que debe tener el ministro de Finanzas actual, ¿no? Pero a su vez también tiene que entender Finanzas de que quien produce buena parte del dinero que va al presupuesto del Estado es petróleo. Por lo tanto, tengo que asignarle un poco más de recursos para que aumente la producción y beneficiarme yo en el presupuesto del Estado. Pero ahí es donde ha habido, no digo un conflicto, sino puntos de vista diferentes. Y ahí el presidente no ha decidido, porque cuando dos ministros no se ponen de acuerdo, el presidente la llama a los dos y dice, esta es la orden y siguen esta línea, punto. Está acertado, Robalino. En principio sí, Gonzalo. Usted recordará que la meta nuestra cuando tomamos este cargo fue exactamente el número que menciona el economista Robalino. Nosotros teníamos previsto para fines del 2021 llegar a 700.000 barriles. En el camino se fueron presentando problemas, sobre todo sociales, que no nos permitieron desarrollar en la zona de amortiguamiento de Ixpingo, son 8 plataformas del proyecto ITT, exactamente. Y también hubieron comunidades en el suroriente que no nos permitieron desarrollar el suroriente. Eso hace que gran cantidad del crudo se quede. Ahora, nosotros conseguimos... Perdone, pero ¿por qué no fue el ITT? ¿Conveniencia del otro lado, de los que pensaban adversamente a la priorización que usted quería otorgar? Sí, efectivamente, sobre todo los amazónicos y los opuestos a este desarrollo insisten, usted debe haber visto en los días pasados, insisten en que se deje este crudo bajo tierra. Eso significaría que alguien tiene que conseguirse alrededor de 4.000 millones de dólares para que eso suceda, lo cual yo veo bastante difícil. Pero le están dando una connotación equivocada a la gente. Dicen que como que usted se ha arrepentido.
No es así. Aclárelo, ministro, porque No es así. Yo he llegado obviamente a un acuerdo con el señor presidente de la República. Él tiene el claro, mando. es su ejercicio de poder, ejercicio, desde luego. y me ha dicho, aguántese con esto. Pero sí quiero decir, Gonzalo, que nosotros tenemos la aprobación para hacer 2 plataformas en Ispingo, la plataforma A y B, que están fuera de la zona de amortiguamiento. Eso sí está retrasado. Nosotros llevamos alrededor de 8 meses de retraso porque no hemos empezado las obras de infraestructura que se requieren antes de empezar a perforar y a producir los pozos. Eso es por falta de presupuesto. Nosotros se nos ha reducido el presupuesto en Petroamazonas y tenemos que seguir trabajando para que ese presupuesto sea devuelto y tratar de recuperar el tiempo perdido. Entiendo, como dice el economista, que es una situación difícil en el Ministerio de Economía y Finanzas. No es fácil, la plata no se hace y no se la imprime, hay que sacarla de algún lado. Por eso estamos tratando de apoyar en la monetización de algunos activos, pero siempre y cuando se cumplan todas las premisas y todos los requisitos de ley para que pueda darse ese ejercicio. Estamos listos para monetizar, por ejemplo, uno de los proyectos hidroeléctricos. Esperamos simplemente la fijación de una multa hacia el contratista, y una vez que tengamos esa multa fijada, todo está listo. La empresa que va a hacer el manejo de este proyecto está contratada, etcétera. Entonces, hemos trabajado, pero no se ha logrado. Yo creo que Sopladora nos puede dar alrededor de unos 950 millones de dólares si se monetiza, y hay otros 3 proyectos adicionales que se están trabajando. Coca-Cola Sinclair, del Citanizagua y Minas San Francisco. Entre los 4, ¿cuánto? Entre los 4, yo diría que Coca-Cola por lo menos debe darnos alrededor de unos 1.500 millones de dólares y los otros 2 alrededor de unos 1.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando de alrededor de 3.500 millones entre los 4 proyectos. Esperemos que eso se logre concretar porque eso va a ayudar. Y viene toda esta otra cosa de subsidios, por ejemplo, que ya se discutió. Hubo protestas que son de conocimiento público respecto de esto. El gobierno está analizando a ver cómo proceder y tratar de buscar un consenso para tratar de reducir al menos el subsidio de la gasolina extra y eco. Martínez quiere también la otra ley aprobarla, la que digamos, vende todas las otras propiedades del Estado con otro ministro, y aparte de eso va a promover la aprobación de una nueva ley más o menos parecida a la que acaba de cumplir con su frustrante y ya casi segura hace hasta unas horas, pero luego alguien reclama, alguien interviene, precisamente cambia al ministro de Energía e improvisa otro escenario de financiamiento. ¿Cómo podemos entender los ecuatorianos? La monetización de activos es algo que se viene discutiendo ya un buen tiempo. Así es. Yo creo que esto es una alternativa para el país, y se viene trabajando. Quiero dejar claro que la propiedad de estos activos permanecerán a nombre del país. El Ecuador no va a vender y no va a privatizar esos activos. Lo que quiere es entregar... El señor presidente no quiere ser un privatizador. No quiere ser un privatizador. Lo que se va a entregar es la administración de estos proyectos, que nos entreguen un dinero por esos proyectos, y nosotros pagaremos esa deuda a través de la generación de energía y la tarifa que se acuerde. Un poco ese es el esquema que se está buscando. De ninguna manera será... ¿Pero cuál es el interés del ministro de Economía? El único interés que tiene el ministro de Economía es financiar el presupuesto del Estado. Ese es el interés que él tiene. Pero la ruta de responsabilidad. financiamiento no es compartida por usted. ¿Usted tenía otros planes?
No, a través del apoyo del sector energético. Nosotros habíamos sugerido varias cosas. Una de ellas sí es la monetización de activos. Sí. No estamos en contra de la monetización de activos. Lo que queremos Pues es es las que sea... privatizaciones, para que nos... No es privatización, no es no es tan privatización, así. es la entrega de la administración de esos proyectos a la empresa privada. Como le digo, la propiedad queda a nombre y es Estado. propiedad del Estado, no se está entregando la propiedad. Entonces, no es una privatización, pero esa es una de las alternativas. La otra es el incremento de la producción, o sea, por usar un término, hidrocarburos es la gallina de los huevos de oro y ahora poco a poco minería está entrando a ser parte de ese aporte al presupuesto del Estado. Nosotros tenemos previsto que para el año 2021 minería ya sea entre el 4 y el 5% del Producto Interno Bruto del país, siempre y cuando estos proyectos vayan avanzando. Ahora, si estos proyectos son frustrados, obviamente no se llegarán a esos términos, Gonzalo. Y yo le quería preguntar también, señor ministro, ¿qué opinión tiene de la operación de Fruta del Norte, la mina de oro más grande que tiene este momento el país en proyecto de explotación? O en proyecto, bien digo, de explotación, proyecto que ya arrancó. De los 2 túneles subterráneos que son parte del proyecto entran y salen camionetas y camionetas con rocas del tamaño de lo que nosotros de muchachos llamábamos la Spalding. Una pelota de básquet más o menos respetable. De ese tamaño, describe Evelyn Tapia, compañera periodista, estas rocas del tamaño de un balón de básquet van a ser, de hecho, estaban siendo trituradas y el material se está convirtiendo y va a convertirse en polvo concentrado de oro. A simple vista, en montañas adentro del acopio, pero se trata de oro en un estado diferente al brillante mineral que se ve en las joyerías. ¿Cómo es esto? Desde esta mina saldrán desde diciembre 6 camiones cada día hacia el puerto de Guayaquil. Las exportaciones del mineral enviarán en formato doré, o sea, barras y concentrado. A los Estados Unidos también irán a Alemania, a Bulgaria y otros países. El yacimiento fue descubierto hace 13 años en esta zona, denominada Zona de los Encuentros en la provincia de Zamora Chinchipe. En las 300 hectáreas de este terreno que está a cargo de la minera canadiense Lundin Gold, desde el 2016 todavía hay vegetación propia del clima tropical y húmedo propio de la Amazonía, para ser reiterativos, y rodeado de ese paisaje está el campamento Las Peñas, en donde se levanta la planta de beneficio. Este espacio cuenta con maquinaria, cuenta con infraestructura de gran tamaño, como tanques y otros sistemas que permiten obtener el oro desde la roca. En la primera fase de este proceso, 2 molinos, uno conocido como Molina SGA y otro como molino de bola, reducen el tamaño de la roca. Luego viene la fase de extracción del oro mediante un proceso de gravedad y flotación de tanques donde se separa el oro del resto del material. Y la flotación consiste en usar aire dentro de tanques con agua para que se forme una espuma de la que al final sale este alto concentrado del mineral. La última fase del proceso de lisiviación, donde se separa el oro restante del mineral. En Las Peñas también hay un campamento que alberga más o menos unos
1,000 trabajadores, aunque el pico más alto fue en la fase de construcción, cuando se generaron más o menos unos 4,000 empleos. De manera que la operación de la mina, y perdone, señor ministro, por haber explicado de la lectura del descubrimiento y de la investigación que pertenece a la compañera Evelyn Tapia, la operación de la mina se inició con acto inaugural de estos últimos días. En ese evento participaron autoridades de gobierno, estuvo el vicepresidente Otto, el ministro Carlos Pérez, o sea, usted, y el secretario general del presidente José Augusto Briones. Fruta del Norte es un yacimiento aurífero subterráneo con reservas probables de 5 millones de, un poco más incluso, de 5 millones de onzas de oro. Imagínense lo que es eso, que comenzó a desarrollarse a mediados del 2017. Y es esta empresa Lundin Gold que ha invertido hasta este momento unos $1,000 millones, que espera producir 310,000 onzas de oro cada año. En promedio, en los 15 años de vida útil de la mina. Yo me he tomado este tiempo para darle también un sentido de buena impresión al público, de buen manejo, y de que hay, como pensábamos desde muchachos, una cantidad de riqueza minera importantísima para nuestras nuevas generaciones. Estamos orgullosos, creo que dijo usted, de inaugurar Fruta del Norte. Sí, es el esfuerzo colectivo de todos nuestros equipos. Si usted confiadamente nos puede explicar, porque esto es entusiasmar y motivar al ecuatoriano de los nuevos tiempos, para que nuestros jóvenes que nos escuchen tengan fe en un país rico en materias minerales preciosas, por así decirlo, no con la agudeza de preciosidad para el robo. No, jóvenes, preciosidad para que ustedes sean algo, para que instrumenten en un colectivo con nuevos valores éticos un futuro gigante para nuestro país, en potencia minera lo conviertan. Para estos jóvenes es este regalo de Dios que tenía para esta época. Me da mucha pena, señor ministro, y me aflige su separación, ciertamente, de la cartera de Estado. A usted le consta que de aquí hasta su vehículo nunca hemos tenido ni hemos entablado ningún tipo de conversación ajena a lo que usted nos ofrecía permanentemente en sus visitas a este medio de comunicación. Nos ofrecía verdades y esperanzas. Usted ha hecho una tarea, váyase tranquilo, usted ha hecho una tarea magnífica. Me duele profundamente que lo alejen de esta mina de oro de honestidad que ha sido Carlos Pérez. Gonzalo, gracias nuevamente. Mire, yo creo, como ya dijimos, y usted ha sido muy específico en el caso de este proyecto, existe una gran riqueza que nosotros tenemos que aprovecharla, pero cuando digo aprovecharla, lo digo de una manera sustentable, responsable, cuidando el ambiente, cuidando el agua, fuentes de agua, etcétera. Este ministerio no ha permitido que esas cosas que son tan importantes para el país estén en riesgo. Se han inaugurado estos dos proyectos, uno a cielo abierto, que es Mirador, de la empresa EXA, y el nuevo proyecto subterráneo hecho por Lundin Gold. Y le digo, yo estuve ahí la semana pasada y he estado antes de ahí. Como le he comentado, muchas veces yo no era un ministro de escritorio, me gustaba andar por el monte mirando cada uno de los proyectos y hablando con la gente.
Lundin yo creo que está manejando las cosas muy bien, es una empresa canadiense muy seria y tienen los mismos intereses que nosotros tenemos, de cuidar al ambiente, de cuidar a la comunidad. Ellos han creado alrededor de 14,000 puestos de trabajo, de los cuales 3,000 son directos y alrededor de 11,000 indirectos. Se ha creado desarrollo comunitario y por eso es que la comunidad aledaña, la comunidad en la zona de influencia, ve los beneficios de lo que es tener una empresa seria en un proyecto serio. Esperamos que todos los otros proyectos estratégicos como Mirador y Fruta del Norte, que ya fueron mencionados, Loma Larga, Río Blanco y San Carlos Pananza, sigan este mismo camino. ¿Cuánto van a invertir en este proyecto Fruta del Norte? Son alrededor de 2.700 Híjoles. millones de dólares lo que se invierte. Entonces, nosotros ya en... ¿Y cuánto va a generar, para que tenga una idea, el nuevo habitante del Ecuador, el nuevo ecuatoriano? Miren ustedes, 7.887 millones. A ver, ¿qué estoy diciendo? ¿Cuánto sería el reflejo de la inversión? Si son 2.700 millones, se estaríamos... invierte, en producción van a salir alrededor de 7,000 millones en material. 3 veces más. ¿No es cierto? Eso obviamente 2 veces más. hay que sacar los costos de operación, los costos de inversión, pago de regalías, etcétera, etcétera. Al país le va a quedar alrededor de unos 300, 400 millones en tributos y en esas cosas. 1.961 millones por tributos, pago de patentes, Exacto. utilidades y regalías. Y regalías. Se va sumando todas esas cosas. 2,000 millones. 2,000 millones. Entonces, es importante para el país y repito, ese es el renglón que va a seguir la aposta al petróleo. No se olvide que el petróleo está previsto el crecimiento de la demanda hasta el año 2040. Después de eso se prevé que el precio del petróleo a nivel internacional caiga Va. sustancialmente. Así es. Entonces de pronto ya no va a ser negocio Así producir es, petróleo así es. y tendremos que tener una nueva alternativa. Entonces, seguimos pidiendo... Hay que aligerar explotaciones Hay que y aligerar. ventas. Exactamente, petróleo es algo que no se va a acabar el petróleo, lo que se va a acabar es el mercado del petróleo. Yo sé. Entonces, hay que aligerar para que nosotros tengamos el beneficio de todos estos ingresos cuando todavía es válido el mercado. Luego seguirán los proyectos de segunda generación que están bien avanzados ya, como Cascabel, Yurimagua. Estamos por firmar ya el acuerdo con la empresa Codelco de Chile, la creación de una sociedad anónima, Cangrejos, La Plata, Ruta de Cobre y Curipamba. Esos son proyectos muy importantes que tenemos que seguir avanzando. Entonces, lo que yo les pido a las comunidades, exijan que las cosas se hagan bien. Estamos de acuerdo en eso. Con respeto al medio ambiente. Al medio ambiente, a las comunidades. Pero por Dios, no paren los proyectos porque eso redunda en beneficio del país, de las propias comunidades. De las propias comunidades. Las comunidades exigen obras de infraestructura, agua potable, energía, alcantarillado, escuelas, salud. ¿De dónde viene esa plata? Así de es. acá. Entonces, no podemos cerrar la llave acá y exigir lo otro. Entonces, tenemos que ser consecuentes con lo que exigimos. Permítanos seguir trabajando y con esto el país se enriquecerá y, por supuesto, mejorará las Perdona, condiciones ministro, de vida. se nos va terminando su tiempo, el mío puede seguir, pero créame, ministro, que el tema Sacha me piden que le pida a usted igualmente tenga la bondad de explicarnos. ¿Cómo está ese proyecto? Mire, nosotros, el ministro de Economía y Finanzas pidió que se monetice ese proyecto. Nosotros hicimos el ejercicio. Está este momento en calificación las empresas que demostraron interés para participar en ¿Y el qué proyecto. tienen de dónde? Y que tienen de dónde y que son empresas que tienen la experiencia, ni siquiera la estamos calificando nosotros. Una empresa extranjera es quien está validando las empresas que manifestaron el interés de No participar. decimos nombres. No decimos nombres todavía, una vez que esté la lista de calificación.
Yo sigo insistiendo y así se lo he dicho al señor presidente de la República. Y yo le decía, vea, presidente, autoríceme a que Petroamazonas se endeude a través de la banca para nosotros ejecutar ese proyecto. Creemos que así es más rentable para el país. Pero existe la necesidad de financiamiento. Ahora, En manos de un proveedor de servicios o un explotador o particular y el Estado, ¿cuál sería la diferencia de explotar Sacha? mire, nosotros, nuestro costo de producción en este momento en Sacha está alrededor de $6, $7, más o menos. Ya. Lo ¿Ellos nos cobrarían? Lo que entiendo, y habrá que ver cómo son las propuestas, está en el orden entre los 18 y $20. Imagínese. Entonces, al correr los números, a mí personalmente no me cierran, pero habrá que hacer un análisis detallado, los economistas tendrán No que puede ver los ser. pros y los contras, De etcétera. 6 a 18, En imagínese. eso se incluye, y hay que también ser justos, en eso se incluye las tasas de interés por ese financiamiento, que no se requeriría ahora. Entonces, hay que mirar alternativas. Se le ha presentado esto al Ministerio de Economía y Finanzas, tendrán que hacer el análisis. Yo he sido claro con el presidente de la República sobre mi punto de vista y ya las autoridades tendrán que tomar esta decisión. Es un buen campo, lo que se requiere son recursos adicionales para seguir desarrollando e incrementar la producción. Muy bien, ministro. ¿Qué otra cosa reivindica y aconseja mantenerle en niveles? Bueno, en la parte de energía eléctrica, Gonzalo, nosotros tenemos que seguir creciendo la disponibilidad de generación y de transmisión. Hay varios proyectos en portafolio. Nosotros le hemos dado énfasis a las energías renovables no convencionales. Eso es lo que necesita el país por cuidar el ambiente nuevamente y reducir el uso de combustibles fósiles. ¿Dónde se ubican las bases Mire, hídricas? La mayor parte está en la zona oriental y ese es un problema porque cuando no estamos en época de lluvia, existe el riesgo de que hay un déficit energético porque no hay agua para generar y tenemos que balancear el portafolio con otro tipo de energía. Energía a gas, ya tenemos 1000 megavatios en portafolio, habrá que importar el gas natural porque no tiene el país en este momento gas natural. Ya se lanzaron al mercado 2 proyectos, uno solar de 200 megavatios en el Aromo y uno eólico de 110 megavatios en Loja. Entonces, esos proyectos tienen que seguir avanzando. Estamos avanzando. ¿En qué geografías hay otras perspectivas? Tenemos cerca de su tierra el proyecto en Chachimbiro, que estamos ya avanzando con la segunda fase, un proyecto geotermal con el gobierno japonés. Se están trabajando proyectos. Eso es el camino a INTA. Exactamente. Estamos hablando de proyectos para Galápagos. Queremos 0 energías fósiles en Galápagos. Se está avanzando. Esta semana es la primera piedra con el gobierno coreano para hacer un nuevo proyecto solar y ya estamos trabajando en otro nuevo proyecto solar que incluye el almacenamiento de energía en baterías que vienen con varias empresas. Es un consorcio donde está incluida la empresa Telsa, que es uno de los líderes en baterías. Así que seguimos avanzando. Tenemos el proyecto Santiago, que está en carpeta, el proyecto Cardenillo, que está listo para salir. Son 2 proyectos. ¿Cuál es este proyecto? Son todos en la zona oriental, son proyectos hidráulicos. Santiago, como le digo, está reevaluándose la capacidad, si es 3.600 megavatios o solo 2.400, pero Cardenillo, por ejemplo, ya está listo, es un proyecto casi de 1.000 megavatios que está listo para hacer una alianza público-privada o un PPS, de tal manera que venga la empresa privada e invierta en estos proyectos, Gonzalo. Gabriela Larreategui es una asambleísta de Suma. Así es. Esta niña dice que se vio claramente que no habían votos para aprobar la ley. Yo estaba en contra del archivo, pero se aceptó la negativa con el fin de que no pase por el Ministerio de la Ley. Ejecutivo puede enviar un nuevo proyecto.
Entonces le pido, señor ministro, como último favor, que le oriente de alguna manera al señor presidente para que tome cuidado en el seguimiento de los elaboradores, sus legisladores internos, sus planificadores, para que hagan bien las cosas y no sean nuevamente, digamos, devueltos los proyectos que tanto requiere el mismísimo Richard Espinosa y el señor presidente. Martínez. Richard Martínez. ¿Y de dónde me saqué? Le vi a Lucio Gutiérrez y me comencé a hacer mentiroso. Tenga la bondad, señor ministro. Sí, Gonzalo, yo creo que este ejercicio en la Asamblea nos mostró una cantidad de cosas. Y yo, como dijo ya el señor presidente anoche, creo que es importante que se tomen en cuenta las observaciones que han habido en estos días respecto de los proyectos y en base a esto se saque un nuevo proyecto que sea aceptable para los diferentes asambleístas y puedan aprobar el proyecto en beneficio del país. Yo creo que tenemos que mirar más allá de los intereses partidistas, de los intereses personales, de los intereses gremiales. Tenemos que mirar el interés del país, Gonzalo. Yo creo que eso debe guiarnos a todos. Ministro, le voy a dar un abrazo, pero esto después de contados instantes, deseando para usted toda clase de felicidades. Gracias, Gonzalo, y siempre a sus órdenes. Y yo de igual manera, ministro, y si algún elemento que me pueda ilustrar, usted sabe que estoy en línea correcta, en beneficio de los intereses de mi país que tanto quiero y de los valores éticos que tanto aprecio. Yo me voy confiado de que su tarea quede como un legado de buena experiencia técnica y más que todo de buen testimonio de verdad y de saber administrar la cosa pública a los tiempos en un ministerio tan complicado como el de Energía y Petróleos. Muchas gracias, Gonzalo, y gracias por siempre por sus invitaciones. Toda suerte, ministro. Muy buenos días.